¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a estas audiciones de su programa Diálogo Bíblico. Llegamos al final. Llegamos a la última semana. 13 semanas estudiando el tema del gran conflicto, que está basado principalmente en el libro, justamente como se llama así, El conflicto de los siglos. Y termina nuestro estudio hablando del triunfo del amor de Dios. Si hay algo que se cuestionó, que Satanás ha cuestionado, que Dios no es amor, que Dios es un Dios vengativo, que puso una ley imposible de cumplir, etcétera, etcétera. Y cuidado que usted puede estar caminando en ese sentido. Los invitamos para que junto con nosotros vayamos terminando esta semana esta conversación que es maravillosa. Yo de partida quiero invitarlos, si usted no tiene el libro del conflicto de los siglos, léase el último capítulo del conflicto de los siglos, capítulo 45. Va a encontrar algo maravilloso de cómo van a ser las últimas escenas cuando todo se termine y se transforme todo el universo y esta tierra en un mundo de felicidad y alegría donde el pecado nunca más se levantará. Muy bien, bienvenidos. Bienvenido, Pastor Jerez. ¿Cómo está? Bien, gracias, Raúl. ¿Cómo ha andado este trimestre con este estudio? ¿Qué le ha parecido? Bueno, pienso que para muchos de nuestros auditores son temas conocidos, pero la persona que no ha tenido la oportunidad de analizar profecías, como las de Daniel, Apocalipsis, seguramente le ha parecido un poquito difícil entenderlo, porque los temas que estamos tratando en este trimestre, tratamos varios temas del profeta Daniel, profeta Joel, Apocalipsis mayormente, y son libros que muchos cristianos no los leen porque encuentran que es tan difícil entender el simbolismo. Apocalipsis, por ejemplo, tiene más de 200 simbolismos relacionados con el Antiguo Testamento y tiene más de 100 simbolismos relacionados solamente con el santuario del Antiguo Israel. Y para entender esos símbolos uno tiene que recorrer la Biblia. Y nosotros ahora estamos hablando de este último tema que estamos tratando, la lección número 13. Estamos hablando ya de las buenas noticias, porque las buenas noticias comienzan para nosotros ya con la segunda venida de Cristo. Después de que el mundo ha pasado por grandes tribulaciones y problemas, Jesús viene a buscar a su pueblo escogido, a llevárselos de este mundo en vida, habiendo resucitado a los muertos también, y lleva un gran grupo dirigiéndose hacia el mar de vidrio, hacia el cielo, para presentarlos ante el Padre. Entonces, esta lección nos habla a nosotros de Apocalipsis 21 y 22, que son dos capítulos en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 21 y 22, que nos hablan de la historia en el más allá. ¿Qué es lo que va a pasar más allá? ¿Cómo será el nuevo mundo? ¿Cómo será la tierra nueva? La Biblia termina con algo positivo, porque algunos le tienen miedo a la Biblia. No, si la Biblia habla cosas muy puras exigencias, pero aquí estos dos capítulos nos hablan de qué nos espera y qué espera Dios darle a los que va a escoger para salvación eterna. Nosotros analizamos en el trimestre algunas imágenes de situaciones muy difíciles que pasaron los cristianos. Uh-huh. Cuando uno se examina y va, por ejemplo, a Hebreos capítulo 11, hay un listado de fieles hijos de Dios, ¿no es cierto? Sí. Que por fe se mantuvieron de parte de la justicia. Pero termina el capítulo diciendo, y ninguno de estos alcanzó lo que había enseñado, lo que había predicado, la esperanza que tenía. Murieron con la esperanza. Claro. Y esos momentos a veces hacen titubear o ponernos difíciles en entender, pero ¿y cuándo viene? Ahora, la Biblia está llena de promesas. Y estoy pensando aquí en tiempos difíciles. El capítulo 22, justamente de Apocalipsis, nos habla de estas situaciones acá. Y es bueno que uno, como tú decías, el capítulo 22, un capítulo, mira, yo voy a atreverme a decir algo que si algún teólogo está y dice que no es correcto, no importa. Que la Biblia es un gran quiasmo para mí. Quiasmo es un sistema literario muy especial, yo creo que es divino para mí, porque que tú hables en un comienzo de un tema y después hables de otro tema y al centro esté el centro del tema, que es Cristo. Por ejemplo, los dos primeros capítulos de Génesis, ¿qué es lo que hablan? De la tierra creada por Dios.
y de los 2 últimos capítulos que hablan de Apocalipsis, de la tierra nueva. O sea, es como unir, ¿no es cierto?, toda la Biblia, toda la problemática de la Biblia, que al final llegan a decir, muy bien, eso que quería yo para ustedes, ese paréntesis negro ha pasado y ahora entramos en la gloriosa esperanza, y detalla cosas que son maravillosas para entender lo que Dios quiere, que en ese momento difícil nosotros podamos pasarla, porque va a ser realmente complejo. Claro. Muy complejo la situación, no es fácil. Es Satanás sabe que le queda poco tiempo, dicen. Claro, es razonable lo que dice. La Biblia, si uno la mira como Raúl lo está presentando acá, empezó bien en sus 2 primeros capítulos. Perfecto, el mundo que Dios creó perfecto, sin pecado. Y los 2 últimos capítulos de la Biblia terminan bien con un mundo perfecto, sin pecado. Así que también hay una correlación importante allí. Pero veamos lo que nos dice Daniel, capítulo 12, versículo número 2 y 3, dice que en los días finales, dice, muchos serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. O sea, la Biblia nos habla de 2 resurrecciones, pero ya Daniel está hablando de la vida eterna, que no es una palabra muy común en el Antiguo Testamento, ¿eh? Aquí Daniel está hablando con toda claridad que algunos serán resucitados para vida eterna. Y luego dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud serán como las estrellas a perpetua eternidad. En otras palabras, todos aquellos que se dedicaron a predicar el Evangelio, a enseñar, a dar un testimonio, a hacer obras de bien, aquellos que manifestaron un temor de Dios, que a lo mejor no tenían grandes dones, pero que representaron el nombre de Dios correctamente en la tierra, dice acá, Dios los va a hacer iluminar como estrellas. Y tú sabes que en el firmamento hay estrellas que brillan más. Hace poco estaba viendo un programa de los pulsares que existen en algunas galaxias. Y los científicos no se podían explicar cómo un pulsar daba luz en un segundo 20 veces y cómo la luz llegaba a la Tierra y se prendía y se apagaba tan rápido que era mucho más rápido que la velocidad de la luz. Y es razonable lo que ellos estaban buscando, porque ese pulsar prendía tan veces, apagaba y prendía, apagaba y prendía. Y descubrieron que no es que esté explotando algo y después oscureciendo, sino que está dando vueltas y tiene una luz para allá y otra para acá y va dando vueltas a una velocidad tan grande que ilumina, hay sombra, iluminación. Bueno, las estrellas que menciona aquí es una explicación breve nomás. Las estrellas, se menciona aquí que algunos van a brillar más. Otros serán como estrellas a perpetua eternidad, serán grandes soles, grandes lumbreras. Pero lo que a nosotros nos interesa es que podamos brillar. Si Dios lo permite, Dios va a dar un premio, como tú leías aquí en Apocalipsis, capítulo 22. Dice aquí, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. En otras palabras, la vida eterna está garantizada por la fe en Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados, por la obra de Dios en nuestra vida, pero la recompensa es diferente. Cada ser humano, cada cristiano va a tener una recompensa distinta. Pensando en lo que tú decías acerca de Daniel, este tiempo difícil que él pasó, él nunca regresó a Jerusalén, era su anhelo. Él murió lejos de su tierra. Sí. Pero mira, cómo Dios abre esperanzas para ese Daniel, y es la misma esperanza que podamos tener nosotros, porque después de contar todo lo que pasa, ¿no es cierto?, lo que ha sucedido, dice, bienaventurado el que espere y llegue, ¿no es cierto?, a ese momento. Pero el último texto dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir la heredad al fin de los días. O sea, tenemos por lo menos una linda promesa que no importa lo que nos pase, Dios nos va a restaurar en algún momento y comenzaremos a vivir la eternidad que Él quiere y que quiso que siempre tengamos.
Si había un momento difícil en los discípulos fue cuando Cristo comenzó a hablarles acerca de su regreso al cielo. Sí. Ellos se empezaron a poner muy tristes porque en realidad, ¿qué iban a hacer? Sabían la oposición que tenían, solos, ¿qué iban a hacer? Él los podía librar, pero ¿ahora qué? Y en Juan 14, justamente esos 3 versículos son extraordinariamente hermosos, porque ellos estaban turbados y Él les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creed también en Dios. Y luego le agrega algo que es particular del ser humano. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, o sea, si voy y volviere y vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el anhelo de Jesús, estar con sus hijos. Sí. Fíjate que incluso tú recuerdas exactamente en Éxodo 28, donde dice: hacerme un santuario y yo habitaré en medio de usted. Y efectivamente habito ahí, en medio de ellos. Eso es lo que Dios quiere, poner su trono entre esos hijos que Él tanto ama. Así que la dificultad que hay es una dificultad pasajera que al final uno va a decir: no costó nada la salvación. Claro, o sea, para mí. Generalmente uno, cuando Jesús dice que va a preparar moradas en el cielo, uno piensa que Jesús va a preparar una casa o una mansión, que está en lo correcto también, porque Apocalipsis también habla de las mansiones ahí en la Nueva Jerusalén. Pero también Jesucristo va a preparar el lugar de acuerdo al desempeño, de acuerdo a las obras, de acuerdo a la fe, de acuerdo al carácter. Está preparando también una recompensa aparte. No todos vamos a tener la misma recompensa. Entonces prepararé el lugar, y eso significa que va a haber un juicio investigador, va a haber un estudio de todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Y una vez que Jesús tenga todo eso claro, dice, después del juicio, de haber preparado las mansiones celestiales, la Nueva Jerusalén, Jesucristo va a venir a la tierra con la recompensa para pagar a cada uno según sea su obra. Claro. Entonces, de esa manera nosotros vemos que la venida de Cristo van a haber 2 tipos de personas también. Están aquellos que van a decir, como dice Isaías aquí, que me gusta este texto también porque dice: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este grupo es el grupo que espera a Dios, que espera la segunda venida de Cristo, que anhela que Cristo ponga fin a la historia del mundo, esperan encontrarse con su Señor, esperan que todas las cosas sean restauradas, pero hay otro grupo también. ¿Cuál es el otro grupo? El que está aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Este segundo grupo son los que no se han preparado, los que nunca esperaron a Cristo, los que no creyeron. Y nos dice aquí que todo este grupo, donde están los capitanes, los reyes, los grandes de la tierra, los poderosos, todo siervo, todo libre, dice en Apocalipsis 6, versículo 16, decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? 2 grupos de personas ante la segunda venida de Cristo: unos que anhelan el regreso al Señor, que están esperándolo, que este es nuestro Dios, y el otro grupo escondiéndose. ¿Por qué se esconden? Hay una razón: porque jamás se prepararon, jamás creyeron, pensaron que este mundo era el todo, y nunca hubo un interés en las cosas divinas, en la religión, y eran personas que tenían una mente, podemos llamarle terrenal, que miraban las cosas desde su punto de vista, pero jamás se acercaron al libro sagrado que es la Biblia para pedir un consejo. Porque la Biblia a nosotros nos cambia la vida, nos cambia la mente, nos enseña, conocemos al Dios verdadero,
Y eso cambia la historia de nuestra vida. Pensamos diferente, nacemos de nuevo, como dice Jesús. Ahora es interesante esos dos grupos que tú presentas, porque unos esperan y otros no lo esperan en realidad. Sí. Y Apocalipsis nos introduce en un tema que para algunos ha sido conflictivo, para otros no, porque se entiende que está dentro de los espacios de Dios y de los designios de Dios, que es el milenio. Capítulo 20, ¿no es cierto?, habla de los 1000 años. Esos 1000 años, como decía en algún momento, ¿dónde son? ¿En la tierra o en el cielo? Pero la Biblia es clarísima, dice, ¿no es cierto? Y el ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Podemos leer aquí algunas cosas porque en realidad esto de alguna manera demuestra lo que va a pasar con Satanás. Será atado por 1000 años, dice acá. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero luego vi tronos, se sentaron y comenzaron a juzgar. Entonces, estos 1000 años son en el cielo. Cristo viene, se lleva a sus hijos y queda la tierra desolada. Tú hablabas de los capitanes, los reyes, ¿no es cierto? Ven a Jesús. Incluso dice que aquellos que lo traspasaron lo van a ver. Pero la tierra queda desolada, no hay nada, no hay vestigio de vida y Satanás y sus ángeles le miran, como así, ¿y ahora qué hacemos? Nuestra vida fue engañar y ¿ahora qué? No nos podemos engañar a nosotros mismos. O sea, esa es la cadena de circunstancias que tiene Satanás por 1000 años. Y ni en el cielo los santos juzgan, incluso a los ángeles. Entonces es una situación bastante compleja para pensarlo. Porque, ¿dónde vamos a estar en ese momento? Claro, Apocalipsis capítulo 20 es el único capítulo bíblico que nos habla de los 1000 años. Algunos se preguntan si los 1000 años son proféticos, como nosotros aplicábamos la regla bíblica día por año, pero efectivamente, de acuerdo a lo que podemos ver en el capítulo, son 1000 años literales. Y nadie discute que ese tiempo no tiene una interpretación simbólica, sino que es literal. Y en este capítulo 20 se presentan hechos en la tierra y hechos en el cielo. En la tierra, como decía Raúl, cuando Jesús venga, rescata a su pueblo, los escogidos, y también se produce la primera resurrección, como dice Apocalipsis 20. Y un detalle, Jesús no toca la tierra, interesante eso. Claro, viene a buscarlo desde el cielo. Desde el cielo. Y suben todos al cielo. Los recién resucitados junto con los que están vivos. Entonces Jesús se los lleva. Y una vez que Jesús retira todo su pueblo que está aquí en la tierra, tanto vivos como muertos resucitados, la tierra es destruida. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Segunda de Pedro, capítulo 3. Ahí nos habla de la destrucción de la tierra. Que el resplandor de la segunda venida de Cristo va a destruir todo lo que queda en la tierra porque Dios pretende hacer un nuevo mundo. Prácticamente la tierra se va a transformar como en un pequeño lago de fuego porque va a ser destruida con fuego, dice la Escritura. El primer mundo fue destruido con agua en los tiempos de Noé, ahora será con fuego. Y les dice allí que todos los que resucitaron y todos aquellos que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, dice, reinaron con Cristo, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y allí también se sientan para hacer un juicio. Es por eso que también la Biblia dice que todos los que se salven, todos aquellos que lograron por la fe en Jesucristo llegar a la eternidad por gracia, van a tener una misión durante 1000 años. Reinar con Cristo y juzgar al mundo que se perdió. Para ese tiempo, 1000 años, van a revisar los nombres de todos los que se perdieron, por qué se perdieron. Esta persona que yo la veía que se iba a salvar, pero por qué se perdió. Y todos van a participar en ese juicio, Cristo, el Padre, los ángeles y los que son salvos. Ahora el propósito de eso no es encontrar las faltas de las personas. Yo leí que un autor decía, porque no lo dice la Biblia, que en realidad lo que se va a ver en el cielo, él creía, que es ver la persona y las oportunidades que tuvo
de salvarse y las rechazó. Porque ¿qué bastaría estar mirando los pecados de las personas? Cometía esto. No, eso no va a ser parte del cielo. Pero sí me lo encuentro lógico el hecho que pueda haber y decir, mira, escuchó un programa, lo invitaron a su casa, no aceptó, nunca quiso aceptar a Cristo. Bueno, está recibiendo lo que él de alguna manera decidió. Porque Dios no va a imponer la salvación, pero sí Él impone, lo que va a decir así, su sacrificio para que todo se salve. Porque Cristo murió por todo el mundo, pero es como un cheque en blanco. Si tú no lo cobras ni le pones la cantidad, de nada te sirve. Claro, acá hay algo también importante que Dios fue cuestionado por causa de que no era un Dios de amor. Entonces Dios tiene que demostrar que los que se perdieron, con razón se perdieron. Una justificación. Vamos a terminar porque nos queda este último momento para conversar acerca de este gran conflicto entre Cristo y Satanás. Ese es el gran conflicto y por ende se extiende a quienes siguen a Jesús, también participan de este conflicto. Ahora, el juicio en el milenio. ¿Qué dice Apocalipsis, no es cierto? Capítulo 20, del 4 al 6. ¿Qué dice allí? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, y hace una extensión de todo el sufrimiento que tuvieron muchas personas, pero que ahora no están decapitados, sino están vivos, rejuvenecidos, como que nunca el pecado los hubiera tocado. ¿Qué te parece a ti este juicio en el cielo? Yo a veces he pensado y reflexiono sobre la posibilidad de que alguno de nosotros no esté, pero eso sería no confiar en Dios. Pero ¿qué pasa si tú has hablado con alguien que estimas, que quieres, un hijo, una familia, un padre, lo que sea, y no está allá? ¿Pero por qué si tuvo todas las herramientas? Sí, entonces, esa situación de ese juicio va a ser, voy a decir así, la ratificación del carácter de Dios, que Dios es amor. Claro, y tal como para aquellos que se salven hay una recompensa distinta, como dice la Escritura, a cada uno se le dará conforme a sus obras, los que se pierdan también van a tener un castigo distinto. Claro. Algunos, como el hecho de Satanás, la bestia, como dice allí, serán lanzados en el lago de fuego. Y Satanás, que fue el autor del pecado, el que llevó a la miseria este mundo y que llevó a la condenación a miles de ángeles que lo siguieron, dice que va a ser exterminado en ese lago de fuego, que la Biblia dice que arde por los siglos de los siglos. Sin embargo, no significa eso que el infierno, que va a ser el castigo para todos aquellos que se perdieron, sino que Satanás se va a demorar más en sufrir y en pagar sus culpas, porque Dios es justo. El enemigo de Dios ha hecho un daño tremendo y muchas personas también de este mundo han hecho mucho daño. Han habido muchos que han cometido pecados y no se han arrepentido. Van a recibir una recompensa de castigo, no una recompensa del bien. Cuando mandaron a matar a los niños, ¿te acuerdas tú? ¿Cuántos niños murieron, por ejemplo, en la época de Moisés por ser varón? Claro. O sea, hay muchas tragedias que involucran a los hijos de Dios y que hubo sufrimiento por esa separación. Aquí ellos están recompensados, pero también ellos van a ser recompensados por esas obras que nunca se arrepintieron. Claro, y lo último que va a morir en el lago de fuego, como dice Apocalipsis 20, será la muerte. Es decir, Dios va a eliminar la muerte para que nunca más exista. Entonces, significa que en la eternidad ya no va a haber más muerte, no va a haber más dolor. Satanás ya dejó de existir. Dice el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Y todos aquellos que no creyeron en el Señor Jesucristo dejarán de existir para siempre. Y a esto el libro de Apocalipsis le llama la muerte segunda.
La primera muerte es la que participan todos los seres humanos cuando por vejez, por accidente, mueren en este mundo. La Biblia le llama que es una muerte, la primera muerte, como un sueño. Pero la segunda muerte, de la cual se habla 2 veces aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, se refiere a la muerte eterna, donde la persona ya deja de existir para siempre, su recuerdo nunca más será encontrado ni recordado por los que se salven. Entonces Dios va a restablecer todas las cosas con un mundo nuevo, con el grupo de cristianos, la gran multitud que dice Apocalipsis también, de todos aquellos que siguieron a Cristo y fueron transformados, tuvieron fe, tuvieron esperanza. Y allí tenemos las 2 eternidades, ¿cierto? La eternidad que algunos van a pasar con Cristo por la eternidad que no lo entendemos. Alguien dijo por allí que la eternidad se podía explicar más o menos así: cuando un águila roza una montaña con su ala y está así miles de años hasta gastar toda la montaña. ¿Cuánto se va a demorar esa águila? Tal vez nunca. Así es, sí. Poco. Claro, entonces la otra eternidad yo diría que no es tiempo viviendo en el sufrimiento, porque la Biblia nunca habla del infierno eterno y que una persona que vivió 80 años en la tierra va a estar toda la eternidad quemándose por haber hecho actos malos aquí en la tierra, y que el mismo Satanás esté toda la eternidad quemándose. No, Dios no quiere que en el universo haya sufrimiento, haya un lugar con dolor, sino que todo va a desaparecer, no quedará raíz ni rama que represente al mal. Y si hay un lago de fuego donde se están quemando las almas, como algunos dicen, Dios no quiere eso. Dios quiere que todo eso desaparezca finalmente. Va a haber un tiempo. Algunos se van a demorar en quemarse, ¿eh? Al primer instante, dice algunos, y otros y otros después. Así que estas cosas están escritas en la Biblia no para asustarnos, sino para decirnos que las decisiones que nosotros estamos tomando aquí en la tierra tienen consecuencias eternas. Ahora, hay personas que temen estos momentos y son difíciles, pero yo digo, Dios es un Dios de amor que efectivamente, si tú tienes sinceramente el deseo de encontrarlo, lo vas a encontrar. Sí. Tú no vas a sufrir más de la capacidad que tienes para sufrir. Eso lo asegura el Señor. Dios no te va a entregar una prueba más grande que la que tú que no puedes soportar. Entonces, y por otro lado, uno debe confiar en alguien que lo ama, porque si hay un juez y hay un Dios, si hay, qué sé yo, uno que va a castigar es el mismo. Si ese es tu Padre, el que te ama, te va a tratar, ¿no es cierto?, con el amor y el cariño que tú le has tenido a Él. Entonces debes de entregar tu vida y tu confianza al Señor en realidad, para ver que el resultado, cuando tú llegues al cielo, vas a decir, en realidad no hice nada, no merecía estar aquí incluso, pero el amor de Dios, la entrega que tuve hacia Él, permitió que estuviera allí. Claro, no mencionamos nosotros en este comentario que el código por el cual todos los seres humanos vamos a ser juzgados es la santa ley de Dios. Esa ley invariable que nunca cambia, que parte con los 2 mandamientos: amarás a Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, que luego se desglosa en los 10 mandamientos, 4 mandamientos dedicados a Dios y los 6 restantes al prójimo, y después toda la palabra de Dios. O sea, nosotros vamos a ser juzgados por lo que Dios ha dicho. Dios ha establecido el bien y el mal. Hay una diferencia entre lo bueno y lo que es malo. Y el Señor aquí presenta que todos seremos juzgados por esa santa ley, como dice el apóstol Santiago, por esa ley de la libertad. Estaba pensando en un personaje que escribió un relato, imaginándose estar en el cielo, estar en un lugar donde mira la hermosura de lo que es el cielo, lo que creó Dios, las cosas, con una visión de eternidad, ¿no es cierto? Y estaba exclamando, digamos, las glorias a Dios cuando siente que alguien le toca el hombro. Era Jesús que venía a acompañarlo. Y entonces le dice, lo mira
y le dice, ¿y todo esto dejaste por salvarme? Interesante eso, quizás una comprensión de lo que Dios puede hacer. Terminamos, pero yo quisiera leer para ustedes, porque quise aprendérmelo, pero algún día me lo voy a aprender. Pero es un párrafo muy lindo en el cual termina la problemática del gran conflicto. Y eso dice así: el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Desde el ser que todo lo creó emanan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más pequeño. Imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Eso es lo que quiso Satanás destruir. Dios no es amor, pero Dios es amor. Por eso usted también está teniendo la oportunidad de escucharnos. Toma una decisión. Siga a ese maestro que dio su vida por usted y que quiere tenerlo por siempre en la eternidad. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos veremos en otra oportunidad. Gracias.